Hola, estamos en Perspectiva Política. Hoy con un tema de gran relevancia y gran actualidad, que es la elección del 6 de junio próximo, que será la más grande de la historia, pues de la historia reciente del país. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política, con Alejandro Ramos. Hola, estamos en Perspectiva Política. Nos acompaña Jimena Mata Centeno, experta en temas demoscópicos, con quien vamos a platicar sobre la elección del 6 de junio próximo, que se presenta como la más grande en la historia del país. Le damos la bienvenida. Alejandro, muchas gracias. Un gusto estar contigo platicando sobre la que, como bien dices, será la elección más grande de los últimos tiempos. Pues sí, de los últimos tiempos y de los anteriores también. En realidad, pues son prácticamente 100 millones de personas las que potencialmente están convocadas, están registradas en el Instituto Nacional Electoral y tienen derecho a votar. Ustedes en Integralia han hecho muchas estimaciones, estudios, proyecciones sobre este tema y los alcances que puede tener esta elección. A poco más de un mes de que ocurra esta elección, ¿qué es lo que se espera en cuanto a participación de la ciudadanía? Bueno, como bien señalas, son casi 100 millones de ciudadanos los convocados a las urnas el 6 de junio para renovar la Cámara de Diputados y también para elegir gubernaturas en 15 entidades y, bueno, renovar ayuntamientos y congresos locales en casi todo el país. Por eso es la elección más grande de la historia, porque se renovarán más cargos, inclusive que los que se renovaron en la elección del 2018. Pero me gustaría apuntar que también es la elección más importante, en este caso la elección intermedia más importante, porque va a definir el rumbo del segundo trienio del presidente López Obrador. ¿A qué me refiero con esto? El resultado del 6 de junio va a determinar si en la segunda mitad de su sexenio va a gobernar con amplias mayorías en el Congreso, como lo ha hecho hasta ahora, con la flexibilidad de enviar propuestas o iniciativas que se le aprueban fácilmente, o bien si va a contar con contrapesos y con algún freno, digamos, desde el Poder Legislativo. Por eso vemos que será una elección sumamente relevante, además de los cargos que se eligen. Ahora, en cuanto a la participación ciudadana, también hay que decir que al tratarse de una elección intermedia, se espera una participación menor de la que usualmente ocurre en las elecciones presidenciales, cuando la participación rebasa el 50% de los convocados a las urnas. Lo que hemos visto en las al menos 3 o 4 elecciones intermedias anteriores, el promedio de participación ronda los 44, casi 45%. El reto para esta elección será ver si se puede superar esa cifra, llegar quizás a cerca del 50% de participación ciudadana, aunque, insisto, es poco probable, dado que se trata de una elección intermedia. Ahora, habrá otros factores que jueguen en este sentido. También continuamos en un contexto de pandemia que sin duda inhibe la participación, porque inhibe evita que la gente quiera salir a votar por temor al contagio, ¿no? Todavía estamos muy rezagados en el tema de la vacunación y en un mes y medio, pues la mayor parte de la población va a seguir sin haber estado vacunada. Por otro lado, otro factor que juega en un sentido contrario es que habrá renovación de 15 gubernaturas. Cuando hay elección a la gubernatura, naturalmente la participación ciudadana aumenta, al menos en esas entidades, e invita más a que la gente salga a votar
versus en una elección que solamente renueva, por ejemplo, congresos locales o ayuntamientos. Así que son dos fuerzas que están jugando en sentido contrario. Por un lado, elección intermedia con baja participación, contexto de pandemia, y por otro lado, una elección sumamente relevante que a la oposición y al partido del gobierno le interesa que la gente participe, y elecciones a la gubernatura que invitan a la participación. Veremos cuál prevalece. Bueno, aquí vemos también otro aspecto que me gustaría comentar contigo y preguntarte. Pues también con estas circunstancias que tú mencionas, como la pandemia, tratándose también de una elección donde no está en juego la presidencia de la República, pues siempre baja la participación. Sin embargo, en este ambiente se nota un gran debate público, una gran participación, si no electoral, por lo menos en los temas que están a discusión en la vida pública del país. ¿Esto de qué manera puede influir o no en la participación en la elección de julio? Bueno, esta elección sin duda tendrá presencia en las redes, en los medios digitales de conversación, incluso las campañas mismas hoy están teniendo más impacto en las redes que a veces en los mítines de calle como era anteriormente. Entonces creo que tener esta conversación que se ha dado en muchos foros, en muchos espacios, sobre todo digitales, pues van a jugar un papel muy relevante, y también hemos visto ya que algunos candidatos más jóvenes que a lo mejor están explotando más estas herramientas, pues empiezan a subir en las preferencias, ¿no? No sé si sea necesariamente el caso de Samuel García, pero pienso en él y en una estrategia, digamos, que busca ser un poco más dinámica, más actual, que le llega a los jóvenes que están en las redes, y bueno, pues el resultado está ahí, ¿no? El crecimiento en su preferencia. Insisto, no sé si todo tenga que ver con eso, pero sin duda es un factor. Y así será en toda esta elección en la que es muy difícil salir a la calle a buscar el voto, a preguntarle y acercarse a la gente frente a frente. En este contexto tendrá que hacerse en los medios, pues en los que hoy es más seguro hacerlo, como es en las plataformas digitales, y hoy la conversación está ahí. Creo que juega a favor de todos que haya más discusión también en estas plataformas. Sí, claro. Vamos a volver en un minuto sobre este tema, porque realmente sí es muy importante establecer estos puntos que tú estableces. Entonces, los invitamos a quedarse con nosotros. Perspectiva política. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Perspectiva política. Continuamos. Estamos en Perspectiva Política con Jimena Matas Centeno, integrante del equipo de Integralia Consultores, que son especialistas en trabajos demoscópicos, y estamos hablando sobre la elección de junio próximo. Veíamos que en esta elección, pues sí, el debate público, sobre todo el que se da a través de las redes sociales, puede incentivar la participación
de los electores y que haya menos abstencionismo que el que normalmente ocurre en las elecciones intermedias. Entonces, hasta esto, sin embargo, no está garantizado. De acuerdo con los estudios de medición que ustedes han realizado en Integralia, ¿cómo ven la perspectiva? Bueno, tú nos has anticipado que será difícil que rebase el 50% de la participación, pero ¿hay algunas regiones del país o algunos temas que motivan más la participación de la gente? ¿Qué es lo que han ustedes localizado en sus estudios? ¿A qué conclusiones han llegado? Bueno, además de la participación ciudadana que comentamos ya, en algunas entidades, notoriamente en estas 15 que eligen o que renuevan la gubernatura, se espera que la participación sea mayor. También hay entidades que han generado mucho debate público. Está el caso de Guerrero, por ejemplo, en la que el candidato aún no está definido, el candidato de Morena, que además es el candidato puntero. Pues bueno, en esas regiones, en esas entidades, se espera que haya más participación debido a que ha sido una elección más polémica, que ha atraído más la atención de la gente. Pero me gustaría hablar también de algunas conclusiones a las que llegamos en nuestro análisis, en nuestro reporte electoral, y es ¿qué es lo que prevemos? ¿Qué pensamos que va a suceder en la elección del 6 de junio? Desde luego no tenemos una bolita de cristal, pero vamos viendo la tendencia de las preferencias electorales en estas elecciones que hay en juego. Y lo que podemos decir hoy es que en el caso de las gubernaturas, hace un par de meses, o quizás a inicios de año, lo que se veía es que de las 15 entidades con elección a gobernador, Morena aparentemente se iba a llevar 14, o sea, iba a arrasar en el caso de las gubernaturas. Hoy, nuestro escenario más probable es que Morena y sus aliados se lleven poco más de la mitad de las gubernaturas. Estimamos que 8 de las que están en juego y las 7 restantes pueden quedar en manos de la oposición. Esto es un hallazgo importante porque habla de la evolución de la preferencia de Morena en estas entidades. Y lo traigo a la mesa porque otro elemento que ha causado también polémica es la aprobación presidencial. La aprobación presidencial se ha mantenido alta en los últimos meses y existe la duda de si esa misma tendencia en la aprobación del presidente la sigue la preferencia por Morena. Es decir, si se mantiene alta la aprobación presidencial, quiere decir que se mantiene alta la preferencia hacia Morena. Y lo que vemos en nuestro reporte es que no necesariamente es así. Si bien la aprobación está muy sólida, la preferencia hacia su partido ha venido decreciendo. En las mediciones que traemos es que los candidatos puntero, que son de Morena en la mayoría de los casos, traían una ventaja frente al segundo lugar de más de 17 puntos porcentuales hace unos meses. Y hoy esa ventaja se ha venido reduciendo hasta casi 7 puntos porcentuales en promedio. Una caída de 10 puntos en unos meses con las campañas apenas iniciando. Esto quiere decir que todavía no está cantada la elección, que se ve muy poco probable que se repita el fenómeno de 2018 en el que vimos un tsunami electoral en el que Morena se llevó todo, casa llena. Vemos muy poco probable que ese escenario se repita. Ahora, en el caso de la Cámara de Diputados, han salido algunas encuestas en las que se ve la preferencia de Morena muy sólida también, pero con esta misma tendencia que nosotros vemos a nivel local, vemos poco probable que se repita, insisto, este arrastre y que Morena inclusive obtenga la mayoría calificada. Algunas encuestas lo anticipan como un acontecimiento que va a suceder. En nuestro análisis vemos que es muy poco probable que Morena junto con sus aliados retengan la mayoría calificada, aunque vemos desde luego muy probable también que mantenga la mayoría absoluta, esto es el 50% más un legislador. Bueno, aquí hay un aspecto que yo creo que me gustaría planteártelo para si está considerado, es el hecho de que el presidente López Obrador no está en la boleta, es un factor. Otra, que él no puede hacer campaña política en favor de Morena ni de ningún otro partido, de hecho tampoco en contra.
en teoría así está establecido por la norma. ¿Esto hasta qué grado incide o qué tanto perjudica en términos de votación a Morena, esta desarticulación que tienen? Pues finalmente es un partido nuevo y no tiene una alianza muy fuerte con los partidos que lo acompañan, y bueno, y se han integrado otras alianzas que parecen estar más sólidas. ¿Tú cómo ves? Bueno, una de las razones que nos lleva a concluir que no va a repetirse el escenario de 2018 es precisamente que el presidente no está en la boleta, que López Obrador no está en la boleta, y eso va a, digamos, a inhibir ese fenómeno de la ola que sobre todo a nivel local sucedió, candidatos sin hacer campaña o perfiles sin mayor reconocimiento en sus mismas comunidades que resultaron victoriosos por el simple hecho de representar los colores de Morena, que al final no era Morena, al final era López Obrador. Hoy él no está en la boleta, no puede formalmente hacer campaña en favor de su partido, y eso creemos que va a reducir, no sabemos en qué medida, pero reducir sin duda el apoyo a Morena en esta próxima elección. Ahora, aunque él no está, no debería hacer comentarios en torno al proceso electoral, pues vemos que lo hace y que todos los días en su mañanera hay alguna mención de logros de gobierno o algún ataque hacia sus adversarios políticos. El INE ya se ha manifestado en ese sentido, pues pidiéndole que se abstenga de hacer esos comentarios, pero a pesar de eso lo sigue haciendo. Entonces, no está en campaña formalmente, pero está participando. Pues, pero está participando, bueno, ¿no? Y es una figura muy potente. Un punto muy importante sobre el cual te pido que regresemos en un momento para profundizar sobre este aspecto. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Pues regresamos aquí en Perspectiva Política con el tema de la elección del 6 de junio próximo y la perspectiva que tienen. Tenemos con nosotros a una especialista en la materia, a Jimena Mata, que es una integrante de la empresa Integralia, que es experta en este tipo de asuntos. Ahora, platicamos con Jimena, que el presidente López Obrador, aunque no está en la boleta, no va a estar ni está en la boleta, y de hecho tampoco tendría que hacer campaña, pues sí está presente en el proceso electoral, de muchas maneras, con debates, con iniciativas, con muchos efectos, acciones que inciden sobre el proceso electoral. Pero bueno, al margen de esto, de acuerdo con los estudios que ustedes han realizado, ¿cuáles son las tendencias? Hay alianzas partidistas, pues por ejemplo la del PRI, la del PAN y la del PRD, que en otro momento hubiese sido insospechada, y otras alianzas que son menos espectaculares, pero que igualmente representan alguna fuerza. ¿Qué dicen sus resultados, los resultados de los estudios que ustedes realizan? ¿Hacia dónde van? ¿Quiénes van a avanzar? ¿Quiénes van a quedarse ahí? ¿Quiénes van a retroceder? En el caso de las entidades con elección a gobernador o gobernadora,
vemos que de las 15 entidades se formó una coalición opositora en 14 de ellas, únicamente en Querétaro, que además el PAN tiene mucha fuerza y una ventaja frente a Morena muy amplia. Excepto Querétaro, en el resto se formó una alianza opositora con alguna combinación de PAN, PRI, PRD o alguno de ellos, y creemos que en las mediciones esa alianza ha sido muy potente. Y el mejor ejemplo es lo que comentábamos hace unos momentos, que la ventaja de Morena frente a la oposición se ha venido reduciendo. Y eso tiene que ver no solo con la preferencia de Morena en sí misma, sino también con la fuerza que ha logrado tener esa coalición opositora en atraer más votos. A pesar de que es una coalición que para mucha gente no se vislumbraba el PAN y el PRI juntos, pues jamás. Pero, digamos, las circunstancias actuales, y es además el discurso de esa coalición, las circunstancias lo ameritan y creemos que en algunos casos está resultando positiva y está dándoles resultados, de tal forma que hoy las ventajas se empiezan a acortar en algunas entidades. Ya veremos qué es lo que sucede en el caso de la Cámara de Diputados, en la que esta coalición también va unida, PAN, PRI, PRD, en casi todos los 300 distritos de mayoría relativa, van juntos en 219 de los 300 distritos, contra la coalición de Juntos Haremos Historia, que encabeza Morena, que acompaña el PT y ahora acompaña también el Partido Verde. Veremos cuál de estas coaliciones logra ser más potente, aunque bueno, en el caso de la coalición del gobierno, de Juntos Haremos Historia, ellos van juntos en poco más de la mitad de los distritos, 153 de los 300, pero bueno, en otros casos en los que no van en coalición, Morena sigue teniendo mucha presencia a nivel distrital y veremos si la coalición opositora logra restar los votos. Por lo pronto vemos que a nivel entidades ese ejercicio está rindiendo algunos frutos. Ahora también habrá que ver el desempeño de los propios candidatos. El caso quizás de Nuevo León es el más emblemático, en el que se formó una coalición del partido en el gobierno, se formó también una coalición opositora, aunque a medias. El PAN y el PRI al final no lograron ponerse de acuerdo, pero bueno, el PRI junto con el PRD han logrado hacer una buena mancuerna. Pero a lo que voy aquí es al desempeño de los candidatos. En este caso, aunque la candidata de Morena, Clara Luz Flores, se veía muy fuerte, desde el inicio de su campaña ha tenido varios tropiezos y hoy, de estar en la cabeza, pues hay encuestas que la colocan ya en el tercer sitio, ¿no? Entonces, creemos que también el desempeño de los propios candidatos hará la diferencia, no solo la fortaleza que tengan los partidos políticos o las alianzas como tal, sino la labor que hagan los candidatos. Y eso aplica para todos los cargos en disputa, para los candidatos a diputaciones federales, a las gubernaturas, desde luego a las presidencias municipales y a los congresos locales. Sí, muy bien, Jimena, pues bastante claro. Ya solamente para cerrar este programa, te voy a pedir que nos digas cuáles son las estimaciones, cuál es el pronóstico ya concreto de participación. Tú dices menos del 50%. Los partidos o las coaliciones partidistas, digamos qué porcentajes, de acuerdo con los estudios que ustedes realizan, van a tener pues ganancias o pérdidas. Concretamente, ¿hacia dónde van los resultados? Ya sabemos que no necesariamente tienen que cumplir, pero ¿cuáles son las estimaciones? En cuanto a participación ciudadana, estimamos una participación menor del 50%, que ronda entre los 45 y 49 quizás por ciento de participación, ojalá sea más. En el caso de las gubernaturas, como ya lo mencioné hace rato, estimamos que Morena y sus aliados se llevan 8, que los partidos de oposición se quedan con 7, y en el caso de la Cámara de Diputados creemos que Morena y sus aliados van a conseguir la mayoría absoluta, 50% más 1, más no la mayoría calificada, que es las 2/3 partes del Congreso.
Y en el caso de la oposición, creemos que van a tener un mejor desempeño que en 2018. ¿Qué tanto? Imposible decirlo en este punto, pero creemos que va a ser un desempeño mejor y que pueda darle la pelea a Morena en el caso de la Cámara. Se ve poco probable que le puedan quitar la mayoría absoluta, pero bueno, veremos, insisto, todavía falta tiempo que recorrer en estas campañas. Pues sí, pues te agradecemos mucho tu presencia y esperemos pues que realmente la elección sea ordenada, sea democrática y que realmente el país pueda avanzar en este sentido de la racionalidad electoral. Muchísimas gracias por tu participación y pues te agradecemos tu presencia. Alejandro, encantada de participar en tu programa. Muchas gracias. Esto fue Perspectiva Política. Los invitamos a estar con nosotros la próxima semana.